En este vídeo hablaremos del timing de la jungla y los dragones. Los minions de carril salen en el segundo 20 de partida y a partir de entonces se generará una nueva oleada cada 30 segundos, que tarda unos 20 segundos en llegar al centro del mapa. Fácil, ¿no? Ahora pasemos a la jungla. Los monstruos de la jungla aparecen en el segundo 50 de partida y reaparecerán exactamente cada 2 minutos a partir del momento en que derrotes al último minion de cada campamento. En este vídeo podemos ver que el último minion del campamento cae al minuto y 23 segundos de partida, por lo que reaparecerá a los 3 minutos y 23 segundos. Comprobémoslo. Esta información es muy útil, ya que podemos organizarnos para saber cuándo pushear la línea para ir a farmear. Es especialmente importante tener controlados los minions que dan un bufo de arma y bufo de cristal para aprovechar la ventaja al máximo. A partir del parche 3.6, esta tarea se volverá mucho más sencilla gracias a la inclusión de un temporizador en los campamentos explorados. Hablemos ahora de los dragones. El ala fantasmal es el primer dragón que aparece en la partida. Lo hace al minuto 6, así que cuando llegue el momento, el jungla deberá acercarse allí para tratar de gankear y obtener la ventaja que permita cogerlo. Capturarlo te dará durante 1 minuto y medio una ventaja extra consistente en regeneración de vida, una pequeña barrera de salud y un aumento del 15% del daño a estructuras, así como 125 de oro a cada aliado. El ala fantasmal otorga por lo tanto una buena ventaja para tirar torres y para ganar las teamfights, por lo que será un dragón muy útil al comienzo de la partida, siempre y cuando tu equipo esté bien organizado. Pero si cada miembro de tu equipo va más por libre, tu mejor opción será priorizar el dragón garra negra en caso de tener que elegir. El dragón garra negra aparece al minuto 12 y funciona de forma parecida a la Kraken del modo 3 contra 3. Este dragón tiene mucha más vida, por lo que tardarás más en liberarlo, pero cuando lo hagas volará hasta la línea del mid para derretir las torres que se interpongan en su camino. Tu equipo obtendrá una pequeña regeneración de vida y podrá dedicarse a acompañar al dragón para abrir el mayor camino posible. Define bien tu estrategia, ya que a veces dividirse es una buena opción para pushear otras líneas mientras tus enemigos están entretenidos con él. Es el dragón ideal para poder acabar tus partidas si tus compañeros van por libre y no tienen una buena coordinación para hacer teamfight. Team Queso, the home of mobile gamers.